El realismo es un movimiento artístico que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente del año 1840 al 1880. Surgió en París, Francia, como antítesis del romanticismo, aunque algunos autores lo consideran más como una evolución de este, ya que rescata y desarrolla algunos de sus elementos y elimina por completo otros. El realismo retrata con objetividad, exactitud y crudeza la realidad, y para esto los artistas de este movimiento van a recurrir principalmente a la observación minuciosa del entorno como herramienta. El nacimiento del realismo está ligado a numerosas revoluciones burguesas presentes en Europa a lo largo del siglo XIX, pero se considera que su detonante fue la Revolución Francesa de 1848, la cual fue una insurrección popular en París que obligó al rey Luis Felipe I a abdicar y así dar paso a la Segunda República Francesa. Este suceso tuvo una enorme repercusión en Europa, principalmente en Austria, Hungría, Alemania e Italia. Todo esto originó posteriormente un movimiento popular europeo conocido como la Primavera de los Pueblos. Todo lo anterior generó un entorno en el que la burguesía se consolidó como la nueva clase dominante y con actitudes conservadoras. Estos valores y características se extendieron también al campo del gobierno y de la economía, las cuales posteriormente fueron duramente criticados por Marx y Engels. El enfoque ideológico de la época es la filosofía positivista, la cual propone que el saber y el aprendizaje deben basarse en hechos comprobables, así como en experiencias, lo cual generó un auge muy grande de las ciencias en este periodo de tiempo y permitió la publicación de nuevas investigaciones y métodos, como los de medicina de Claude Bernard, Charles Darwin y las leyes de la genética de Mendel. Hablando de la población en general, esta se transformó, creció, empezó la urbanización, o sea, todas las personas comenzaban a reunirse en núcleos urbanos que eran cada vez más grandes y se generó por todo esto un avance tecnológico e industrial que fomentó así el comercio y los nuevos inventos que surgieron, como el teléfono o el telégrafo. Al ser los burgueses la nueva clase para la que el arte iba dirigido, y quienes podían comprarlo, se ocasionó una ruptura significativa entre clientes y artistas, pues los compradores, o sea los burgueses, pedían obras con un gusto fijo, inspiradas en algo que ya hubiesen visto, como por ejemplo una catedral con tintes góticos, y el artista sentía que no podía cumplir con esta demanda o perdería su estimación. Por todo esto, es que en este periodo se genera el estereotipo del artista como un ser único y extraño que se aparta de la sociedad y desprecia los convencionalismos de la gente, pues fue lo que los artistas de ese tiempo comenzaron a hacer. Ocurre algo curioso con el realismo. Como mencioné anteriormente, las ciudades estaban creciendo y ocupando cada vez más espacio, por lo que se requerían más edificios en las urbanizaciones. Esto propició que la arquitectura fuera el arte que más se llevaba a cabo, pero es, irónicamente, el que menos características e innovaciones realistas presenta, porque, pues generalmente, quienes mandaban hacer estos edificios eran burgueses, y ellos ya tenían en mente estilos que habían visto con anterioridad. Este es el caso, por ejemplo, del edificio del Parlamento de Londres, el cual tiene estilo gótico en su fachada, aunque fue construido entre 1840 y 1865. En pocas palabras, lo que sucedía con la arquitectura es que había mucho campo de trabajo, pero también mucha limitación creativa para desarrollarla, y también para desarrollar el estilo de los artistas. En cambio, las artes donde más se notan las nuevas propuestas del realismo son en la literatura, donde el género de la novela fue el dominante porque permitía al autor que hiciera descripciones minuciosas del entorno y de sus personajes, y bueno, también la pintura, donde se dio el contraste más notorio entre la tradición pasada y las nuevas propuestas realistas. La pintura realista difiere considerablemente del resto de la historia del arte anterior. En épocas pasadas, el artista y el público compartían supuestos y una escala de valoración para el arte, pero en el siglo XIX se abrió notoriamente el abismo entre los artistas oficiales y los artistas inconformistas, que no se adaptaban al gusto del público ni a las normas impuestas, y estos fueron apreciados solo después de su muerte. Los temas principales a abordarse por la pintura realista serán el paisaje y las escenas de género. Estas son en las que aparecen trabajadores, campesinos, obreros y en general gente común. Obviamente también habrá temas serios en donde aparezcan personajes importantes, retratos, representación de temas bíblicos, etc. Pero los principales van a ser paisaje y género. Las personas que aparezcan en las escenas de género van a ser retratadas tal cual son.
Por ejemplo, en este cuadro de Millet de las espigadoras no está sucediendo nada dramático, especial o que pudiera considerarse anecdótico. Son solo 3 jornaleras que están trabajando bajo la luz del sol. Hay que notar que ninguna está posando o que ninguna es joven o hermosa. En cambio, Millet va a destacar su constitución corporal gruesa y sus movimientos toscos. Sin embargo, Millet muestra una distribución de los elementos equilibrada, y esto da a entender que el autor ve el trabajo de las 3 mujeres como algo noble. De esta forma lo está dignificando, mas no idealizando, como sucedía anteriormente en el romanticismo. La pintura realista opta por plasmar la realidad de forma tan objetiva y verosímil como sea posible. No intenta embellecer lo que hay y representa la vida diaria desde un punto de vista crítico y con compromiso social, esto influenciado por las ideas de Marx. Muestra contemporaneidad, elimina convencionalismos y muestra las clases sociales, así como la dignificación de la vida rural. Otra cosa por la que destaca el realismo es por pintar lo que se ve y no lo que sabemos que se ve. Un ejemplo de esto va a ser la comparación entre un cuadro de Manet y la forma en la que retrataban a los humanos los egipcios. En el cuadro de Manet, desde la perspectiva del autor, a ningún caballo se le ven las 4 piernas. Él sabe que tienen las 4 piernas, pero a los caballos los retrata con 2, porque es lo que él está viendo exactamente. Mientras que los egipcios dibujaban a sus humanos con 4 extremidades, sin importar la perspectiva. La observación directa va a ser la principal herramienta e instrumento de trabajo de cualquier pintor realista. Esto para captar mejor el tratamiento de la luz y de algunos fenómenos atmosféricos. Los retratos se van a pintar con poses mucho más naturales e incluso hacen parecer que el modelo no está posando. También una parte muy importante del realismo van a ser los experimentos del color. Se van a explorar con tonalidades, dejando el blanco del lienzo o por el contrario metiendo grises, etc. Y esto se va a hacer para lograr mejores efectos y formas. Los artistas van a dejar completamente de lado el detalle y se van más a enfocar en dar una sensación y en experimentar con el color y la luz. Dentro de los pintores realistas más reconocidos se encuentra Camille Corot. Él destacó por sus trabajos de pintura al aire libre, sobre todo paisajes. En ellos se observa poco detalle y mucha ambientación. Otro pintor destacado es Millet. Él venía de un origen humilde, por lo tanto disfrutaba mucho pintar la vida rural y a los campesinos. Sus paisajes poseían grandes horizontes y algo que destacaba mucho de él es que no hacía tanta crítica social. Él se deslindaba mucho de estas controversias. Por otra parte está Daumier. Él era caricaturista y litógrafo. Él, al contrario de Millet, criticaba muchísimo a la sociedad y retrataba también mucho a los campesinos y a las clases urbanas bajas, pero con un tinte mucho más polémico y de crítica social. El pintor realista más destacado sin duda fue Gustave Courbet. Él incluso le dio nombre al movimiento cuando en una ocasión juntó varios de sus trabajos y los expuso en un salón al que denominó como el realismo. Courbet era una persona muy polémica que gustaba mucho de escandalizar, sobre todo a los burgueses. También le gustaba mucho ser anticonvencionalista y plasmar crítica social. A él también estaba muy de acuerdo con las ideas de Marx. Él mismo se definía como socialista y las demás personas también lo veían de esta forma. Hizo uno de los cuadros más revolucionarios para su época que se llama Entierro en Ornans, en el cual había varias clases sociales juntas, como el enterrador, que era pues de clase social baja. Están también los clérigos, la gente de la iglesia y la gente de la burguesía. Asimismo, pues Courbet no ha dejado de generar polémica. Hace poco incluso una terminó en una demanda por parte de algunos franceses hacia Facebook, ya que se censuró una de las obras pues, de este pintor que se llama El origen del mundo. Está aquí. Por otra parte, en Inglaterra surgió la Hermandad Prerrafaelista, los cuales eran un grupo de artistas que buscaban emular el espíritu medieval referente al arte, o sea, pintar o crear para la mayor gloria de Dios. Ellos también pintaban directamente de la naturaleza, pero sus obras tenían
un color y luces muy vivos, diferentes a los de los realistas franceses. También trataban temas con un poco de realismo, pero con algo de mitología, de historias y de pasajes bíblicos, como la infancia del niño Jesús en la casa de sus padres o de la Virgen María también con sus padres. Por último, uno de los pintores realistas más destacados es Manet, aunque Manet se encuentra justo en esta parte de transición entre el realismo y el impresionismo. Manet lleva el pintar exactamente lo que se ve, incluso al ámbito del color. Por ejemplo, los reflejos del agua no son completamente azules o blancos, sino adquieren tonalidades incluso verdosas, dependiendo de cómo el agua se mueva. También él maneja pocos rasgos, una sensación de mucha profundidad en sus obras y sobre todo de sentir, de sensación que alguien está dentro del cuadro o viendo justamente lo que él ve. El legado del realismo al arte y la cultura es muy extenso. Va incluso desde este estereotipo tan sonado en nuestros días de que el artista es un ser único y especial, aislado de la sociedad y que desafía convicciones, hasta la visión de Manet, de que hay que plasmar en un lienzo exactamente lo que vemos y no lo que sabemos que estamos viendo. El aporte visual más importante del realismo para la posteridad es el uso del color y su experimentación para obtener gradaciones tonales, saturación, etc. y así poder obtener nuevos efectos de luz e incluso de ambientación dentro de un paisaje. Otro aporte visual muy importante del realismo, aplicado sobre todo al paisaje, es la importancia del pintar al natural, es decir, salir a pintar el paisaje directamente de cómo se está viendo, de cómo se percibe. Esto permite la experimentación nuevamente de luces, colores, sombras, etc. a determinada hora del día. Por último, es importante resaltar esta afirmación del realismo de que hay que plasmar exactamente lo que se está viendo. Esto ayuda a que el resultado final sea algo mucho más fidedigno a ojos del público.